Bueno, pues queremos dar testimonio, mi esposa y yo, de varias cosas. Primero que nada, queremos decirles que entendemos que fue absolutamente de Dios. Dios fue el que planeó que estuviéramos yendo a este viaje. Nosotros personalmente, y digo porque me tocó a mí, ir a diferentes personas a hacer invitaciones para que pudieran añadirse a este viaje. Este viaje era muy importante porque le voy a recordar a los que no saben, se los voy a decir. Hay una coincidencia de fechas y de ciclos que se cumplen en estos días. Primero que nada, es un ciclo de 500 años. El 31 de octubre, ¿verdad?, de este año 2017, se cumplieron 500 años de la Reforma Protestante. ¿Por qué es importante la Reforma Protestante? Porque este monje, ¿verdad?, Martín Lutero, no voy a contar toda la historia, pero él se opone. Es un hombre estudioso, es un hombre que sabe de las Escrituras, se opone a ciertas prácticas que se están llevando a cabo en el catolicismo romano en todo el mundo, y él hace una presentación de estas tesis. Y cuando él hace esta presentación de estas tesis, evidentemente se hace un cisma. Diga conmigo cisma. Otra vez, diga cisma. Eso que es, que se separa, que se divide, porque cuando Martín Lutero pone estas tesis, se fundamenta en que todas las personas deben de poder leer las Escrituras, la palabra de Dios en su propio idioma, que pueden escucharlo en su propio idioma. En ese momento todo se hacía en latín. Si alguien sabía latín, podía escuchar lo que se decía en el culto católico, y lo poco que se leía era en latín. Entonces muy poca gente tenía realmente un conocimiento de la palabra de Dios, y la palabra de Dios se tenía relegada o a un segundo plano o término. Lo cual para ti, para mí nos parece increíble, porque hoy cualquiera puede leer la Biblia, y la puede leer en su idioma, y la puede leer de la manera que quiera. Eso ocurrió gracias a que una persona que se llamó Martín Lutero y que clavó esas tesis ahí. Bueno, ese proceso que hizo que se cambiaran las circunstancias de muchos países enteros, porque quiero decirle que naciones completas se volvieron al Evangelio tal y como fue presentado a partir de ahí. Se cumplen 500 años, pero no solo eso, sino que Dios, por alguna razón que Él tiene destinada, cada 500 años hace un cambio, una innovación en su obra, en su palabra, en su pueblo. Eso es algo de lo que el pastor y profeta Wilmer Garcés nos hizo favor de predicarnos cuando vino. Ahí está la conferencia, usted la puede ver en el canal de YouTube de nuestra congregación, Manantial de Avivamiento. Ahí lo busca y ahí lo va a poder encontrar para que ya con más detalle usted lo pueda escuchar. Se cumplían los 500 años, se cumple un ciclo de 70 años. Los 70 años en la Biblia son importantes. Diga conmigo 70. 70 años son importantes porque cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por su pecado, eso quiero que usted lo recuerde. El pueblo de Dios es perseguido o llevado lejos por el pecado que ha cometido contra Dios, por abandonar la palabra, por abandonar a su Dios. Ellos son dispersos, son llevados cautivos primero y después dispersos. Diga conmigo, cautividad y dispersión. Las dos cosas, si se acuerdan, usted lo leyó conmigo cuando leímos en Deuteronomio 28, estaban prometidas por Dios a la desobediencia de su pueblo. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando el profeta Daniel el profeta, él entiende, porque los profetas deben ser entendidos en los tiempos. Entiende el profeta Daniel que es el tiempo del cumplimiento de la cautividad de su pueblo, y se pone a orar, y por eso se hace ese famoso ayuno de 21 días. Ese ayuno de 21 días donde no come carne, ese ayuno es donde está buscando a Dios con todo su corazón, y cuando se cumplen los 21 días, se aparece un ángel y empieza un tiempo de cercanía con Dios y con Daniel, porque se había cumplido el ciclo de la cautividad de 70 años. Ya conmigo 70 años. Y además es el jubileo, que son 50. Entonces se juntaron esos tres ciclos para esta fecha, y pues eso ya hizo algo muy impresionante. Pero regresando al asunto de los 70 años.
El 29 de noviembre del año 1917, en una sesión solemne de las Naciones Unidas, habiendo ocurrido lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos, especialmente ellos, aunque no fueron los únicos, pero principalmente ellos, ¿por qué es tan importante la persecución que hay contra los judíos en Europa? Porque después del año 70, ¿se acuerda de los 70 años? Bueno, en el año 70 resulta que los romanos invaden a Israel, destruyen otra vez el templo, saquean el templo y los siguientes años son de devastación hasta que prácticamente desaparece Israel como tal. En el año 135 más o menos le cambian el nombre a la región y le ponen Palestina, y entonces desde entonces se llama Palestina esa región para los historiadores y para mucha gente, aunque siempre ha sido la tierra que Dios le dio a Israel, y los israelitas son dispersados por todo el mundo. Diáspora, ¿ha oído la palabra diáspora? ¿Sí o no? La palabra diáspora significa eso, dispersión. Entonces, los judíos de la diáspora andan por todo el mundo. Dios tiene sus razones. El caso es que prácticamente desaparece el templo, desaparece Jerusalén como tal, desaparece Israel como tal, es tomada por diferentes pueblos en diferentes momentos, es poco lo que voy a decir, no voy a meterme en detalles históricos, y ya para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, los judíos, que son etnias localizadas en diferentes ciudades del mundo, especialmente en Europa, pues son perseguidos por el régimen de Adolfo Hitler. ¿Sí? Él tiene una idea loca, extravagante, ridícula, perversa, horrible de destruir y desaparecer a los judíos, ¿no? Su bandera, su ideología, la está respaldando con una idea tonta que necesitamos nosotros ubicarnos, por favor, y sobre todo porque sí hay gente que todavía lo piensa, de que los judíos son los que mataron a Jesús. Es una cosa muy confusa decir algo así. No entender el principio de Dios, no entender la redención, no entender que Jesucristo da su vida porque Él quiso darla, que la entrega, ¿verdad? Y que, bueno, pues se cumple la Escritura en cómo se tiene que cumplir. Efectivamente, Él va a la cruz a derramar su sangre. En realidad los que lo ejecutan son romanos, o sea, gentiles, aunque la condena de muerte se la da el pueblo de Israel, pero todo eso es un plan de Dios para que haya redención. ¿Está usted ahí? Sí me está, no sé, cuando se me queda viendo así, no sé si está diciendo, no estoy entendiendo nada. O está diciendo, oh, wow, sí es cierto. No sé, por eso les pregunto, ¿no? Mi esposa les quiere decir algo al respecto. Así como lo que Manuel está comentando, de la dispersión del pueblo de Israel, todo el Señor lo vemos en la palabra, que Él pues ya lo tiene muy claro, ¿verdad? Y Él, ahorita que Manuel estaba comentando eso, me venía a la mente un versículo, un pasaje del Nuevo Testamento donde está hablando precisamente de los judíos y está diciendo que aún el Señor ha permitido, ¿verdad?, que ellos todavía no se conviertan todos por causa de nosotros, el pueblo que no hemos conocido al Señor. Entonces, si ellos han sufrido mucho, ellos fueron dispersados, se quedaron sin una tierra física desde hace muchísimos casi 2000 años. Años, sí, estamos hablando de milenios. Entonces, pero a mí me queda claro que, aunque nunca fue el corazón del Señor, porque en la palabra nos queda muy claro que sus pensamientos son de bien y no de mal, yo creo que Él ha permitido que aún todo eso sucediera, sí por lo que el pueblo de Israel se endureció y las cosas que hizo, pero también porque nos ha prolongado al resto de la humanidad la posibilidad de que podamos acercarnos a Él. Aun cuando ya pasaron todos estos años, yo sé que se están cumpliendo fechas, se están cumpliendo momentos, como los que Manuel está comentando, ciclos que se cierran y empiezan otros, y estamos en un tiempo muy importante donde estamos terminando un ciclo como humanidad y empezando otro. Y en ese sentido es que entendimos de parte de Dios que era muy importante promover
que este evento ocurriera. De entrada, mi esposa y yo no éramos las personas que estábamos pensando acudir, sino más bien estábamos impulsando para que hubiera una comitiva de México y se presentara delante de autoridades del Estado de Israel, allá en Israel, para presentar una disculpa, pedir perdón y reconocer respetuosamente la existencia de un Estado libre y soberano como es el día de hoy el Estado de Israel. Y eso es de lo que estábamos nosotros animándonos a promover. Inclusive platicamos ella y yo y dijimos, Señor, nosotros solamente iríamos en caso que tú quisieras que fuéramos. Y bueno, a final de cuentas Dios es soberano, siempre lo ha sido y siempre lo será. Y Él hace lo que Él quiere. ¿Cuántos saben que Dios hace lo que Él quiere? ¿Y los demás no lo saben? A ver, levántame su mano los que sí lo saben. Ok, bueno, yo te animo a que lo entiendas. Porque Dios es soberano. Y Él hace lo que Él quiere. Y eso es una afirmación, ¿no? Y a nosotros nos conviene entenderlo porque si no, quién sabe dónde acabamos. Entonces, más bien hay que tenerlo súper claro, ¿sale? Bueno, entonces, ya entrados en materia, la idea era esa, que 7 naciones, de las cuales 6, en esta votación histórica, de hecho nos platicó el hombre que nos recibió de Israel, que en las Naciones Unidas se hizo una ceremonia imitando aquella histórica ceremonia en la cual se le dio existencia al pueblo de Israel como tal, y se hizo una réplica idéntica del tiempo de la votación y demás. Pero de hecho tenían todo lo que estaba los artículos originales que se artículos, utilizaron ese así día. es. Se hizo en las Naciones Unidas. Fue un evento, según lo que él nos platica, muy impactante, muy impresionante, porque quiero que sepas que ya había existido una migración masiva hacia esa región del mundo desolada, descuidada, porque no había realmente habitantes formalmente, aunque hoy día dicen, ¿verdad?, que había pueblos establecidos con tal nombre, tal cosa. Mira, la verdad es que una tierra yerma, sí eran los dueños físicamente, eran originalmente gente árabe, pero lo que muchas veces no se platica o no se dice es que los árabes habían vendido y revendido sus tierras a judíos y aún a gente católica en esa zona. Eso, venían pleitos, se los volvían a quitar y luego regresaban y se las volvían a comprar y se las volvían a comprar y ya para cuando pasa esto, ya muchas de las propiedades que para ellos eran inservibles e inútiles, estamos hablando de desierto. ¿Sí me entiendes? Que es desierto. Yo creo que nosotros no entendemos bien lo que es el desierto hasta que no lo vemos. Hasta que no estamos ahí no entendemos lo que es el desierto. Pero bueno, el caso es que cuando ya se hizo esa votación, ya había mucha gente judía ahí en esa región, llegando a algún lado, diciendo, bueno, pues, ¿qué lugar podría ser de nuestro amparo? ¿Qué lugar podría ser de nuestro cuidado? Porque quiero que entiendas algo. Los judíos que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, diga conmigo, sobrevivieron. Ya no podían regresar a la casa donde salieron. Los habían sacado, los habían despojado, los habían dejado sin nada. Entonces, estaban vivos, estaban totalmente vejados, pero estaban en campos de refugiados porque no tenían dónde ir. No sé si me estás entendiendo. Y es precisamente, muchos de ellos así van para allá. En ese proceso es cuando el mundo tiene que responder ante tal crimen y decir, bueno, vamos a darles un espacio para que tengan donde sobrevivir dignamente. Y eso es lo que tenía que haber ocurrido ese día de las Naciones Unidas. Prácticamente tenía que haber sido unánime. Los únicos que nunca han estado de acuerdo, y eso, bueno, pues es un rollo que traen, pues son los países árabes. Pero el resto de los países, como que dices, ¿cómo por qué? Y ahí es donde nosotros nos sentimos tristes como mexicanos, identificados con el hecho de que nuestras autoridades, que yo en este momento no me he metido a estudiar a profundidad quiénes eran y qué razones tenían para haber hecho lo que hicieron de no votar a favor, se abstuvieron, así como muy neutro, ¿no? Pero en realidad en esos momentos esa neutralidad es como una bofetada con guante blanco, ¿no? Entonces entendimos la importancia de poder hacer este acto profético, más que todo era un acto profético, para ir y presentarnos. Dios acomodó todas las cosas y todas las naciones que tenían que estar representadas estuvimos ese día. Y bueno, pues cosas que hace Dios, ¿verdad?
logró hacerse el evento exactamente el mismo día, 29 de noviembre del año 2017, 70 años después, lo cual fue muy impactante. Bueno, regresando al asunto, entendimos que era importante, nos empezamos a mover. Personalmente, no sé si usted se acuerda o supo o se lo comenté, personalmente yo tuve la oportunidad de entregarle una carta de invitación al presidente Enrique Peña Nieto, el presidente de la República. Fue todo un asunto poderlo ver, para poderle entregar esa carta. Pero yo le dije a Dios, si está en mi mano y puedo hacerlo, lo voy a hacer, para que no quede de nosotros hacer todo lo que está en nuestra mano para hacer lo que tengamos que hacer. Asimismo fuimos con senadores de la República y aún con diputados, que son gente que representan algunas esferas de gobierno. Lo que tú quieras, el Señor dijo, a final de cuentas los que van a ir son estas personas, y te voy a platicar algo simpático, interesante y espiritualmente relevante. Terminamos siendo 7 mexicanos los que estuvimos, ¿verdad? Así es. Bueno. Ahora explícales a los que es el número 7, porque hay gente que no entiende lo que es el número 7. En la Biblia vemos simbolismos con diferentes números, y en este caso el número 7 pues implica la plenitud, completo, ¿no? Es la idea de plenitud. Y a mí me llama la atención que 6 de esos son de Texcoco, ¿verdad? De los pastores Hernán y Nancy, Martita y el ingeniero, Manuel y yo, y otro joven también del Estado de México, que fue con nosotros. Entonces éramos 7 mexicanos que fuimos a representar pues a toda nuestra nación entera en este acto profético. Y bueno, a mí algo que quiero yo comentarles, me intranquilizaba o me pesaba un poco el que no hubiéramos logrado que gente del gobierno, del nivel que fuera, porque tocamos muchas puertas, se animara a ir. Hay gente cristiana que ya ocupa puestos importantes, gracias a Dios, en nuestro país, pero no hubo una respuesta para ir, y yo sé que de todos modos el Señor tiene el control de todo y nos puso a nosotros. Yo creo que el gobierno de la iglesia siempre ha sido más trascendente y duradero que los gobiernos humanos. Entonces yo creo que en su soberanía también el Señor así quiso que fuera, y nosotros sabemos la autoridad que tenemos también como hijos de Dios, y con esa seriedad tomamos el asunto, de hecho créanme que estábamos más nerviosos que emocionados, ¿no? Cuando se acercaba la fecha del viaje, porque entendíamos la trascendencia y la importancia de lo que íbamos a hacer, y que estábamos representando a nuestra nación mexicana. Gracias. Sí, Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor por eso. Gracias, Jesús. Sí se siente una gran responsabilidad. Y bueno, yo te voy a platicar algunas cosas que ocurrieron, que son pues importantes de este viaje. Mi esposa y yo habíamos platicado hace muchos años atrás que algún día que fuera oportuno nos gustaría ir a la tierra prometida, a Israel, ¿verdad? A la tierra donde se originó nuestra fe, vamos a decirlo así. Que no queríamos ir a un paseo como todo el mundo va, y un tour, porque cada año hacen tours y hacen muchos tours y todo el tiempo están haciendo tours y mucha gente va, y es un gentío el que anda por allá moviéndose. Porque además entendemos, escuche lo que te voy a decir porque algunos tampoco lo saben, entendemos que muchos de los lugares que están señalados, pues ya desde hace mucho tiempo, como aparentemente originales, pues no lo son. Hay unos que sí, hay otros que no, hay unos que están muy cerca, otros que están en la región donde fue hecho el asunto, pero definitivamente hay ciertos lugares, en lo personal así, lo viví, lo experimenté, que son impactantes. O sea, de verdad dices, wow. Hay lugares donde dices, yo no sé si fue exactamente aquí, ¿no? Pero sí sabes que fue aquí. ¿Sí me entiendes, no? Entonces, eso es de lo que se trata. Ahora, imagínate qué interesante que cuando Israel se va y se dispersa, los nombres de los lugares originales, la mayoría son cambiados, muchos son desaparecidos. Entonces, el hecho de que haya regresado Israel a su tierra y empiece a trabajar para rescatar los lugares, los símbolos, ¿verdad? Algunos están tradicionalmente conservados, pero estamos hablando del año 300, del año 500, del año 1000. Pues ya 1000 años son 1000 años, ¿no? O sea,
Todavía 300 dices, bueno, más o menos puede haber alguna aproximación, pero así se van pasando las cosas con el tiempo. Sin embargo, te voy a platicar, nosotros llegamos al aeropuerto internacional, creo que es el único que hay, es muy pequeño el país. Entonces de ahí fuimos a lo que se llama Jope, que es la ciudad donde tú te acuerdas que Pedro vio la visión del lienzo que baja, ¿te acuerdas? Y que el Señor le dice mata y come. Bueno, ahí fue muy interesante empezar a experimentar los lugares históricos, ¿no? Obviamente ya sabes, hay una iglesia, catedral o no sé qué, la iglesia de San Pedro, porque pues ahí estuvo Pedro, ¿verdad? Y no sé qué, y bueno, hay muchas cosas, pero lo que sí es real es que es así, es la zona original donde fue, ¿no? Eso hace una diferencia. Y también es el puerto de donde sale Jonás huyendo de la presencia de Dios, ¿no? Entonces es curioso, pero ahí empezamos a decir, bueno, no, nosotros no nos queremos ir, nosotros queremos llegar, ¿no? Entonces ahí tienen una como ballena pez ahí haciéndole la memoria de que Jonás salió de ahí y que de ahí seguramente fue donde el Señor hizo algo que tenía que hacer con él y bueno, en fin. De ahí fuimos a Nazaret. Yo la verdad en lo personal no estaba teniendo grandes expectativas acerca de los lugares por lo que ya te explico, porque está la iglesia fulana y la catedral fulana y la no sé qué, y sin embargo nosotros nos llevaron, nos condujeron a un lugar que a mí en lo personal me gustó muchísimo, creo que de lo que más me gustó, que se llamaba la Villa de Nazaret. Primero, por cuestiones de tiempo, nos llevaron a visitar una iglesia. Normalmente yo no hubiera ido a gusto, pero estuve a gusto, que se llama la Iglesia de la Anunciación. Te voy a platicar algo de especial de Nazaret. Siempre nos ponen la imagen de las cabañitas y de como esa, ¿no? Esa es la típica imagen navideña. Bueno, resulta que en Nazaret la gente vivía en cuevas. Ahí en Nazaret eran cuevas, o sea, la gente vivía, se cargaban en las piedras y se metían, querían una recámara, hacían otro espacio. Entonces esa iglesia de la Anunciación vale la pena visitarla porque entras y ves desde la parte donde está reservado, pues cómo están los túneles y los diferentes espacios que había donde la gente vivía. Y bueno, ellos dicen que ahí era donde vivía la Sagrada Familia, ¿verdad? La realidad es que no sabemos si eran los lugares exactos, pero sí podemos entender algo que nos dijeron, que también te lo platico, que Jesús lo más seguro es que no era carpintero, sino más bien era alguien que trabajaba la piedra, igual que su papá sustituto, José. Y eso implicaría, aún siendo carpintero o el otro oficio, que era una persona que tenía recursos. No es el Jesús pobre que nos platican en todos lados de, ay, es que Jesús era pobre, harapiento. No es cierto. Mira, uno de los testimonios de que él no era pobre es la túnica de una sola pieza que él usaba. Eso que suena tan simple es demasiado complejo, porque para hacer una túnica de una sola pieza implica un arte muy especial a la hora de hacerla. No estamos hablando de hoy, estamos hablando de hace 2000 años. Nada más son aproximaciones. Y por lo que vimos de distancias y de recorridos y de tamaños, jamás te imagines a Jesús flaquito, delgadito y así como hambreado. No, en absoluto. Era un hombre fuerte. Bueno, si trabajaba madera o piedra, era fuerte. ¿Sí me está entendiendo? Y seguramente era un hombre que cargaba mulas o burros o lo que fuera. O sea, era una persona como toda la gente de la región, muy consistente con su físico. La gente que nos estuvo dando todas las explicaciones eran gente judía que cree en Jesucristo como el Mesías, entonces, y además es gente de muchos estudios, gente preparada, que se ha dedicado a investigar de todo lo que tiene que ver con sus raíces, con sus raíces hebreas, ¿verdad? Y las costumbres, y a tratar de comprender mejor los sucesos y aún para tener una fe menos tradicionalista, ¿no? Porque ellos nos decían, ustedes creen, pero también tienen muchas tradiciones, ¿no? Y por esas tradiciones pues dan por hecho muchas cosas.
Pero en realidad, y nos decía, en realidad el oficio, el hebreo, la palabra que está traduciendo y que nosotros tomamos como carpintero, no necesariamente es así, y nos explicaban que es todo como una profesión, vamos a decir, era un trabajo muy especializado y muy bien pagado. La gente que se dedicaba a hacer las cosas que hacían Jesús y su familia. Y nos explicaban también, y en eso coincidieron las tres diferentes personas que nos tocó escuchar, todos coincidían en que Jesús seguramente no era como nos lo pintan o como nos gusta verlo, ¿verdad? Sino que realmente era una persona, un hombre fuerte, un hombre que tenía mucho vigor físico, y debido también a las distancias que se narran que recorría, ¿verdad? Y que a veces nos imaginamos de verdad como una situación un poco miserable o pobre, y te cambia totalmente, ¿no? Tu forma de apreciar las cosas, y aún valoras con mayor, lo ves con más claridad y lo valoras más cuando el Señor habla de ser humildes, porque entonces Él se hizo, todavía hace más sentido, ¿no? Como Él se hacía humilde, porque Él tenía manera de no serlo, y teniendo recursos y teniendo esa posición, Él se hizo humilde. Y la verdad es que a mí me impactó mucho porque la iglesia de la Anunciación es una iglesia muy grande y muy tradicional y no sé qué. Resulta que hubo unas personas escocesas que compraron un terreno allá en Israel para poner un hospital de beneficencia hace mucho tiempo atrás. Y construyeron el hospital en la parte alta y dejaron como una parte en una loma hacia abajo, pues para futuro. Lo tenían ahí reservado nada más, como ya sabes, un terreno baldío, ¿no? Entonces resulta que por la razón que sea, empiezan a limpiar el terreno, y al estarlo limpiando se dan cuenta que hay vestigios arqueológicos y que coinciden justamente con el primer siglo, o sea, el primer siglo de nuestra era. Es decir, tienen 2000 años los vestigios arqueológicos. Cuando entramos ahí, ellos han hecho la labor de tratar de recrear el ambiente original de Nazaret. En cuanto a los árboles, que son olivos, almendros, tienen puros árboles de la región. Y no te imagines una cosa boscosa, porque acuérdate que te estamos hablando de desierto. Es un lugar yermo, así muy seco, tiene muchos olivos. Y nos tocó un guía que en lo personal a mí me impactó muchísimo, un judío, pues, obviamente mesiánico, original. Se paró ahí, tenía una facha un poco especial, ¿no? Así, se echaba para adelante con su barriguita. Y empezaba a hablar, muy fachoso, pero con una gracia increíble. Y entonces dice, y había un olivo muy viejo, de haber tenido ese olivo como unos 300 años, una cosa así, y nos estaba enseñando cómo salían los renuevos del olivo. Y dice, ese renuevo se llama Natzer, porque Natzer significa renuevo. La palabra Nazaret significa el lugar de los renuevos. Y Jesucristo es nazareno, pero la palabra nazareno significa el renuevo del olivo. Y yo me quedé así, igual que tú ahorita. Cuando hizo eso, que fue lo primero que hizo, ya captó toda mi atención. Dije, no quiero perderme ni una sola cosa que diga este señor. Y ahí nos lleva él, ahí va caminando. Miren, la verdad es que no tuvimos tiempo de organizar las fotos, por eso no se las presentamos ahorita, si da oportunidad se las pasamos luego. Pero hacia el fondo había un lugar recreado donde habían escarbado en la piedra un lugar para las ovejas. Y nos dijeron, exactamente así eran los corrales de las ovejas en el tiempo de Jesús, y había una puerta que era la famosa puerta de las ovejas, ¿verdad? Y ahí estaba el pastor, había un pastor, porque esta villa de Nazaret es un museo vivo, viviente, sí. Es un museo viviente, entonces la gente está vestida con la usanza, de hecho no te hablan más que hebreo, no entienden otra cosa. Y el guía es el que nos va diciendo. Tuvimos oportunidad ahí de observar, de ver, de sentir el ambiente de cómo eran los pastores y el asunto. Bueno, en eso se da la vuelta y hay escarbado en la piedra, no me acuerdo, no me quedó claro si era original o era una réplica, pero había una tumba
pequeña con una piedra redonda que se giraba y nos explicó que ahí era donde se metían los restos de las personas que morían. Las tumbas eran para aproximadamente un año. O sea, la costumbre judía era meter al muerto ahí y que se quedara más o menos un año, a que se deshidratara, todo lo que tenía que pasar con el cuerpo, y al año más o menos lo pasaban a una caja que se llama osario. ¿Está usted ahí? Y ahí en el osario, entonces ya era cuando quedaban los restos definitivamente en los osarios. Pero las tumbas eran nada más como de mientras, un tiempo ahí nada más. ¿Vamos bien? Bueno, todo estaba muy bien, toda la recreación estaba muy interesante, muy bonito, pero donde sí de plano ya no pude más fue cuando nos llevó a una especie de piedra así y se paró él ahí, yo no lo había visto de ninguna forma, y entonces agarra y dice, vean bien, aquí hay un lagar. Y nosotros, wow, ¿dónde? Y ya nos empezó a mostrar, ¿verdad? Estaba escarbado en la piedra, el lagar, y así, es un plano que está con las piedras. Tiene un canal que va a dar a una cosa un poco más profunda. Entonces ahí dice, si hay un lagar, seguro hay una viña cerca. Y entonces voltea hacia arriba y dice, ven, y había una viña plantada en la parte de arriba. Dicen, seguramente así como la ven, así estaba la viña, así como la ven, así estaban las diferentes terrazas, y en todas las viñas se levantaban torres de vigías. Eso lo vas a leer en la Biblia. Todas las viñas siempre van a hablar de una torre de vigía. Encontramos vestigios de las torres de vigías ahí cuando escarbamos. Fue increíble pensar que en todo Nazaret había un espacio donde se pudiera haber preservado una viña y su lagar de 2000 años de existencia, y que en toda la vida de la existencia nunca se hubiera construido nada encima de eso. Porque es una ciudad. No sé si me explico. O sea, si tú vas a ese lugar, todo está rodeado de edificios y de cosas por todos lados, pero ese lugar no. Preservado. Entonces él dijo con toda libertad, dice, miren, lo más seguro es que este lagar sí haya sido un lagar en donde Jesús vio, cuando era niño, cómo eran pisadas las uvas y cómo era sacado el vino. ¡Wow! Ahí sí fue para mí una cosa impresionante. Yo no te lo puedo describir. Fue impactante para mí observar, sentir el lugar, porque ese era auténtico, ese no era una réplica, era un vestigio arqueológico de 2000 años, y se veía el trabajo que seguramente habrían hecho ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vino la explicación de parte de él, del simbolismo, ¿verdad? De cómo nosotros también tenemos que pasar por ese proceso, ¿no? Para que el Señor haga en nosotros y saque de nosotros lo mejor. Entonces, hablábamos de por qué tenían que pisarse las uvas, hablábamos del vino, ¿no? Pero lo mismo de las aceitunas, de los olivos. Eso fue después. Sí, Cuando pero pasamos por ahí fue hacia arriba. Ajá. Bueno, está bien. No, ese quiere decir lo que sigue después, que subimos. Ajá. Pero primero explicó lo del trigo y la cizaña arriba. Ahí mismo, pues, estaba mucha hierba y él nos explicaba que el trigo y la cizaña pues se dan juntos. Entonces, de hecho, la cizaña crece más rápido que el trigo. Entonces decía que era muy, muy, muy importante estar al pendiente. Tenían que estar al pendiente en cuanto empezara a salir, tenían que arrancarla. Así que el trabajo de sembrar y de cultivar el trigo era un trabajo muy demandante, porque tenían que estar al pendiente de que la cizaña no absorbiera los pocos nutrientes, ¿verdad?, que hay para las plantas, en este caso para el trigo. Entonces, vimos gráficamente muchas cosas de las que se hablan en la Biblia, y creo que nos quedó más claro todo ese asunto. Entonces, decía él, obviamente todo esto tiene que tener una aplicación práctica para nosotros, ¿no? Tanto en nuestra propia vida personal interior, pero también como congregación y como iglesia. Nosotros no podemos darnos el lujo de ver que algo no correcto está empezando a germinar en nuestra vida, o en medio de nosotros, y dejarlo, ¿no? Sino que tenemos que arrancar todas aquellas cosas que no
no vienen de Dios, que no nos convienen, porque Él decía, la cizaña crece más rápido, ¿no? Entonces, para mí fue así muy claro, ok, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que darnos prisa y ser prestos para quitar de nuestra vida y de en medio de nosotros las cosas que no son correctas y que nos estorban o que ofenden a Dios. Todo el tiempo fue así. O sea, imagínate, y era mañana, tarde y noche. Entonces decían, es que una semana aquí va a equivaler a como si hubiera estado un año estudiando. Y sí, es la verdad. O sea, son muchísimas las experiencias y muchísimas las cosas. Fruto típico de la tierra de Israel, el olivo, la granada, los dátiles. También vimos como mucho, bueno, ahora ya en la modernidad vas a encontrar cítricos, plátanos y bueno, una cosa impresionante lo que Dios les ha permitido hacer para este momento. Tú vas a Israel, recorres Israel, hay zonas desérticas todavía, muy cerca del Mar Muerto sobre todo, pero todo lo que han podido está forestado, reforestado, lleno de estos invernaderos que producen y producen y producen y producen. Tanto producen que son totalmente autosuficientes en alimentos y exportan alimentos a toda la región, a Europa, Mediterráneo, inclusive a algunos países alrededor. Ellos hacen una cantidad de producción increíble y sus productos son buenísimos, de primerísima calidad. Todo eso lo han producido y Dios les ha permitido hacer reverdecer el desierto. Esto ha sido muy impactante. Y bueno, regresamos a la parte de la Villa de Nazaret porque ahí me impactó mucho cuando fuimos a ver cómo prensaban las olivas para sacar el aceite y entonces lo que hacen es pasarlas por una piedra de molino, esas piedras de molino de las que habla la Biblia, y entonces a mi esposa le gustó mucho ahí porque había un burrito. Sí, bueno, ahí nos enseñaron específicamente el prensado de las olivas. Ahí estaba el Señor haciendo eso y con el burrito que se llamaba Samuel. Bueno, me encantan los burritos y me encantó ese. Y pero igual toda la explicación que nos dieron pues de la prensa, cómo se hace el aceite de olivo, ¿verdad? Que pasa, se prensa. Se colectan las aceitunas en unas canastas, sí, y las llevan ahí, que es una piedra grande, ahí se ponen, y luego la otra piedra está dando vuelta, donde está el burrito está dando la vuelta con la piedra. Entonces se pasa 3 veces por la prensa. El primer prensado pues es el que te da el aceite extra virgen, el segundo pues ¿cómo es virgen? Entonces es intermedio, no. Intermedio, Lo que pasa es que mi esposa está omitiendo el que de ahí donde está el burrito, de ahí sacan la masa esa que queda y la ponen en unas canastas y se va a una cosa que se llama Getsemaní. Esa prensa que ella dice es el Getsemaní, pero el Getsemaní es como por donde está ella más o menos. Aquí ponen esas canastas llenas de aceitunas aplastadas y les ponen una piedra de más o menos como de aquí para abajo, así, y está con una palanca y tiene como 3 diferentes niveles para levantar la palanca y bajarla y apretarla, y ahí tiene un surco en donde se va el aceite que va saliendo. Es el que está diciendo ella. El primer aceite del prensado en frío es el extra virgen, porque no tiene ningún otro proceso más que solito lo que sale, lo primero que sale, ese primer prensado es el aceite extra virgen que todos conocemos y que es muy fuerte su sabor porque las aceitunas nada más están maduras y listas para ser prensadas. Es ligeramente amargo, así son las aceitunas en su origen y por eso es que así sabe, y ese es el aceite de extra virgen. Pero hacen 2 prensados más. Decían que el segundo prensado tiene muy buena calidad, pero ya ese primer prensado pues obviamente es el mejor de todos, ¿no? Es el que se usaba para consumo. Así es. Luego seguía uno que se usaba para cosméticos, para algunas cosas, y el tercero era para las lámparas. O sea, ya el más sencillo, más corrientito, era el que se usaba para las lámparas. Entonces, bueno. Pero a nosotros nos impactó el Getsemaní, porque yo la palabra Getsemaní la tenía con otro concepto diferente. Y Getsemaní es el aparato que prensa ¿no? Es que es el Getsemaní, no, el Getsemaní es la prensa. Sí. ¿No? Jesús cuando ora en el huerto de los olivos.
Pero ahí en el huerto de los olivos, como era un huerto de olivos, tenían su Getsemaní. Y el Getsemaní lo que hace es, pero nunca te puedes imaginar, son unas piedras así más o menos, como de este ancho así y como de este alto. Y eso es lo que usan para aplastar las aceitunas. Así es. Y nos decían que muy seguramente cada pocas familias necesitaban tener uno porque pues necesitaban para iluminar, para cocinar, era algo que era de primera necesidad. Entonces, por eso es que creen que ese lugar que encontraron era precisamente uno en donde seguramente Jesús, si no era propiamente su vecindario, era algún vecindario aledaño, donde él estuvo ahí en Nazaret. Así es. ¿No? Y bueno, ya ahorita nada más vamos a contarles un pedacito de lo último que vimos ahí y me voy al acto profético para acabar con el acto profético. Y ya en otra ocasión seguimos hablando porque hay mucho que decir, muchísimo, inmenso. Este nada más es la pura villa de Nazaret. En lo personal a mí ese lugar fue de los que más me impactó. Ese lugar. Bueno, ahí mismo, tomando en cuenta los vestigios que encontraron, levantaron la sinagoga. Ahí estaba la sinagoga de Nazaret. Ahí. O sea, ahí la reconstruyeron. Es increíble, o sea, no sé si, vuelvo a repetirte, lo increíble es que ese lugar estuviera sin haber sido tocado prácticamente en 2000 años. Estaba ahí como un terreno baldío. Y que lo había comprado una persona que de alguna manera no iba a hacer nada con él, y que cuando decidieron hacer algo y empezaron a limpiar, se dieron cuenta que había vestigios arqueológicos muy buenos, muy importantes, y entonces deciden hacer una fundación para que la gente pueda percibir la vida de Nazaret de hace 2000 años y hacer una recreación. Y entonces encontrarse con que ahí había estado precisamente la sinagoga. Entonces ahí tenían una reconstrucción de la sinagoga. Los que han venido a los cursos los miércoles, o sea, los poquitos que hayan venido a los cursos los miércoles, saben cuando pasamos estas referencias bíblicas para los traductores de la Biblia, conocimos una sinagoga bíblica fabulosa, y entonces ahora que estuvimos ahí, wow, dije sí, tal como la estudiamos, idéntica. Son gradas hacia abajo, tiene unas columnas, tiene un techo totalmente típico. El techo típico allá es como una especie de palitos con paja, luego lo llenan con tierra, ellos lo tienen tal cual como es. Y ahí es la sinagoga, quiero que usted entienda algo, es un lugar de reunión. Diga conmigo, lugar de reunión. Y lo interesante de la sinagoga, como siempre se los he dicho, es que no eran así como ustedes se sientan. Era una cosa que está así como en semicírculo, y la persona que va a hablar se pone enfrente, y entonces todos le escuchan y están sentados en una especie de gradas. Obviamente la cantidad de población no era tan grande, y la sinagoga pues no es inmensa, es una sinagoga pequeña, pero se ve claramente cómo funciona. Ahí nos enseñaron cómo en unas vasijas guardaban de barro, guardaban las escrituras en rollos. El que le tocaba leer la escritura la sacaba, la desenrollaba y la empezaba a leer, y la gente la escuchaba, y entonces se sentaban y comentaban acerca de lo que habían leído, y eso fue impactante. Así es, porque este guía que nos estaba explicando era un hombre que estaba muy apasionado por Dios. Entonces él empezó a predicar, realmente más que una explicación, fue una predicación que a todos nos dejó de verdad con el ojo cuadrado. Él usó el pasaje de Isaías 51, si mal no recuerdo, o tú sí recuerdas. La cosa es que nos transportó así a escuchar lo que Jesús estaba diciendo, pero lo hablaba con tanta autoridad que pudimos entender que debe haber sido verdaderamente impactante para la gente que lo escuchaba, ¿no? A él directamente. Y bueno, tanto así que aquí estamos nosotros, que no somos testigos de todas esas cosas, pero por fe hemos creído lo que la palabra dice, quién es él, lo que nos ha dado, a qué nos ha enviado a hacer también, que todo eso creo que coincidimos todos. Realmente tocó nuestros corazones y como que afirmó porque él decía, no se queden con esto, a ustedes Dios los puso para hacer lo mismo, ¿no? Y decía, esto no es para que se quede aquí, vayan
y háganlo y díganlo, ¿no? El predicar, hablar del Señor con la unción que Él nos ha dado, con su Espíritu Santo, porque Él hablaba también de eso, ¿verdad? Y fue un momento muy espiritual, muy fuerte, muy impactante y se los queremos pues compartir y transmitir porque eso es lo que el Señor tiene para nosotros como hijos y no lo veamos como algo lejano, sino que esa palabra que a lo mejor tú has recibido y que te ha hecho mucho sentido, lo decimos a veces que ha sido rema, ¿no? Que te ha hecho, que se ha hecho así vida en ti. No la olvides o no dejes de hacer lo que alguna vez el Señor te dijo que hicieras, porque el tiempo realmente aquí en la tierra es corto y es mucho lo que tenemos que hacer allá afuera. Fuera de las paredes de las congregaciones. Creo que era parte de la invitación que este guía nos hizo, porque ahí terminó él su trabajo, de hecho, ahí se despidió para seguir trabajando con otras personas, pero nosotros nos quedamos ahí conversando y orando, hicimos una oración muy fuerte ahí en ese lugar y creo que fue uno de los momentos más impactantes en ese sentido del viaje. Sí, fue muy impactante porque siempre piensas en la iglesia local donde estás, donde te reúnes, donde los pastores hablamos y bueno, ¿no? Como que de repente pareciera que no estás tan apegado a las cosas. A mí me da mucho gusto decirles, compartirles que yo me sentí muy a gusto porque sé que lo que hemos enseñado en esta iglesia está bien. Sabemos que el sentido que le hemos dado a las cosas es correcto. Sabemos que el llamado de Dios que nos está dando ahora es muy cierto y muy serio de salir y compartir. Esto fue la insistencia de Dios en todos los ámbitos. No puede quedarse encerrado. De hecho, la sinagoga solamente era un lugar de reunión, pero realmente la vida, lo que era la transmisión de las cosas, era afuera, en el trabajo, en lo cotidiano, en estar haciendo lo que uno hace, ahí con la gente. Todo eso es donde está la obra verdadera. Y este hombre, este judío, mesiánico, ¿verdad? Completo, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, nos estuvo hablando, inclusive oró por nosotros. Yo recibí la unción de Dios. Yo dije, Señor, lo que tú le hayas dado a él, lo recibimos y lo damos también. En el nombre de Jesús. Todo lo que traemos, mira, escúchame bien, todo lo que traemos nosotros que hayamos recibido, se los queremos compartir. Todo. Así que vamos a acabar esta reunión con una impartición, por supuesto que sí la vamos a acabar. Pero antes de terminar, esto nada más es un poquito de la reseña de lo que hoy les queremos platicar. Aprendimos tantas cosas que seguramente vamos a ir avanzando con muchas otras que vimos, que conocimos y que pudimos aprender. Pero bueno, regresando al día 29, por situaciones que se dieron diversas ese día, no habíamos logrado ir a un lugar que para mí era la culminación del viaje, personalmente para mí. Porque es este lugar que le llaman el jardín de la tumba o la tumba del jardín. Hay gente que dice que no tiene nada de auténtico, hay gente que dice que es totalmente auténtico. Para mí en lo personal es totalmente auténtico para mí. Ya si los demás lo creen o no lo creen, la verdad a mí no me tiene. ¿Por qué lo digo? Porque el Santo Sepulcro que se llama, o la iglesia del Santo Sepulcro, es un lugar, yo no quise ni entrar, la verdad, lleno de gente. Ya no existe lo que se supone que es el Santo Sepulcro, porque todo el mundo se quiso llevar un pedazo, entonces ya no existe lo que se supone que era. Y bueno, en fin, a mí en lo personal nunca me ha convencido, porque resulta, eso te lo platico, no le digas a nadie, ¿eh? No le digas a nadie. Resulta que en el tiempo del emperador Constantino, él tenía una mamá loca, una señora que estaba ahí, la tienen como santa la fulana, pero bueno. Resulta que ella fue a Tierra Santa, al lugar de Israel, y ella fue la que dijo de repente, ay, aquí es el lugar de esto, yo siento que aquí fue donde no sé qué, y yo siento que aquí fue donde no sé cuánto, y los lugares que ella señaló, ahí fue donde se levantaron los templos, las catedrales y lo que tú quieras. Hay poco de auténtico en muchos de esos lugares. Israel es Israel, la zona es la zona, Jerusalén es Jerusalén, etcétera. Pero a esos lugares pues son como este que te platico, que se llama el Santo Sepulcro. Personalmente yo me quedé afuera, la verdad aproveché para descansar, porque estábamos caminando muchísimo, mientras los demás entraron ahí. Yo lo he visto en foto 1000 veces, no tengo ningún interés de entrar a esos lugares, no me interesa. Hay lugares que me parecen más bonitos, más interesantes, más relevantes. Pero el jardín de la tumba es otra cosa. Es el único lugar que Israel reconoce como, me refiero, fuera de los que son los famosos, como un lugar arqueológico importante,
de los pocos lugares que tienen custodiados la iglesia cristiana. Es un lugar hermosísimo, bellísimo. Y hay una presencia y una paz de Dios que no la encontré en ningún lado en Israel más que ahí. Nada más. El otro lugar que más o menos se le parece en cuanto a la cierta paz que se siente es el Muro de los Lamentos. Pero bueno, ahorita te platico eso. El caso es que ese día en la mañana fuimos primero ahí, lo cual fue maravilloso porque yo pude orar, sentir paz, sentirme tranquilo. Fue un tiempo y un lugar muy bonito. De hecho, tomamos la Santa Cena ahí, fue muy bonito. Y ya después nos fuimos al evento. Vamos al evento. Te voy a decir que antes, en el día que íbamos, esto que te voy a platicar, nosotros muchas veces no sabíamos para dónde íbamos a ir en la mañana. Nos decían, nos vemos a tal hora para irnos. Y nosotros, sí señor, vámonos, ¿no? Entonces nos levantábamos, nos arreglamos, nos íbamos a desayunar y ya nos salíamos. Ese día, yo en la mañana, antes de levantarme, tengo una visión. Fíjate lo que te voy a platicar. Esto fue bien, bien especial. Tuve una visión y yo veo un cofre más o menos como de ese tamaño, ¿no? No era muy grande, pero seguramente era muy valioso porque era como de oro, pero todo estaba forrado con ópalos blancos. Hermoso el cofre. Y yo lo vi y me impactó mucho porque no estaba yo dormido, entonces orando con el Señor le decía, Señor, yo entiendo que eso es un tesoro, es un cofre de tesoro, pero ¿qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué es? No entiendo por qué ópalo, ¿qué es? Y entonces el Señor me dijo, este cofre representa tu nación, representa México, representa el regalo que tú traes para presentármelo. Yo me quedé así. Pero, o sea, me sacó de onda porque en ese momento yo ya tengo hecha una carta, un pequeño discurso, 2 hojas, que preparamos para ir y presentarlo ante las autoridades del Estado de Israel. ¿Estás de acuerdo? Pero cuando tengo esta visión y Dios me muestra esto, entonces yo dije, ok, entonces este viaje tiene un propósito más profundo. Yo sé que yo puedo presentarme delante de Dios donde sea porque Él es omnipresente, pero por alguna razón Él valora que vayamos para allá. Entonces yo no sabía que ese día nos íbamos a ir al Muro de los Lamentos. ¿Qué es el Muro de los Lamentos? Bueno, es la reminiscencia, lo que queda de lo que originalmente fue el templo que fue destruido. Entonces es el único lugar donde tienen acceso los judíos hoy y donde de día y de noche, 24 horas al día están orando ahí. A hombres y mujeres, nada más que separan, las mujeres de un lado y los hombres del otro. Cualquiera puede entrar. ¿Por qué cualquiera puede entrar? Porque es bíblico, ¿no? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, ellos de alguna manera eso lo respetan. Como no hay un templo físico hacia adentro donde a lo mejor no podríamos entrar, pero la parte de afuera sí se puede, entonces ellos hacen eso y cualquier persona que va puede orar, ¿no? Es un lugar público, es un lugar accesible. Y entonces fuimos, pero yo cuando Dios me mostraba esta visión, yo dije, ¿por qué ópalos? ¿No? ¿Tú no pensaste así? ¿Por qué ópalos? Bueno, pues yo sí. Yo dije, ¿por qué ópalos? Entonces me puse a investigar y encontré una página que habla del nacimiento del ópalo y todo esto. Y fíjate qué interesante. Dice que antes de que el diamante tomara la relevancia que tomó en el mundo, la piedra más valiosa del mundo era el ópalo. ¿Estás ahí? Y entonces, ahí en esa página que encontré, dice que en la República Mexicana se extrae ópalo de toda la República. De toda la República. O sea, es una piedra, de hecho es la piedra nacional, es representativa de México. Yo todo eso no lo sabía, por eso me impactó mucho cuando vi lo que decía. Pero aparte dice que el emperador, ¿verdad? Moctezuma, traía una cosa así, que era un ópalo inmenso, colgado no sé en dónde, y ese pasó de mano a mano, ¿qué? Acabó en una colección privada en algún lado, pero representa la realeza, representa México, representa a tu país, y es lo que digo, cuando Dios me dijo esto, es lo que estás presentando, yo dije, wow. Me di cuenta que no se trataba solamente de hacer un acto profético delante de los hombres, sino hacerlo muy especialmente ante Dios y delante de Dios. Y cuando presentamos en oración, yo cuando fui ahí al Muro de los Lamentos,
me acerqué, me puse a orar, le dije, Señor, aquí está, yo presento delante de ti, vengo en representación de mi país. Me imagino que Clau hizo lo mismo del otro lado, porque hombres acá y mujeres allá, y lo hicimos nosotros. Después llegó el pastor Hernán y lo hicimos juntos, porque dice la Biblia que donde dos o más se ponen de acuerdo, una misma cosa es hecha. Oramos ahí juntos, le presentamos a Dios el país, la nación, le presentamos nuestro respeto, le pedimos perdón por nuestros pecados como nación al no haber hecho lo que teníamos que hacer para aprobar el Estado de Israel, etcétera. Ese día fue el día que sentimos que algo ya se empezó a romper, así, porque yo entendí que Dios decía, sí, es acepto, yo recibo esto. ¿Me entiendes? Dale un aplauso al Señor por eso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Fue muy impresionante, muy hermoso, muy impactante. Y bueno, ya el día del evento, ya te platico, regresando al día del evento, esa fue la primera vez, eso fue lo más relevante en el Espíritu, en esa oración. Ese día en la mañana cuando fuimos, fue ese mismo día, en la mañana lo volví a hacer ahí, en el lugar, en el jardín de la tumba. Ahí no tenía que entrar, ahí está la tumba. Tú cuando la ves y ves la reseña, porque te dan una reseña, tú dices, es que aquí es. Ahí está el Gólgota. Primero te dice la Biblia que fue crucificado afuera de la ciudad, porque además el sacrificio que se hacía tenía que ser afuera de la ciudad. Así era. Pero luego dice que cerca había un huerto, y en el huerto había una tumba nueva que no había sido usada y vacía. Era Shabbat, solemne, porque era la Pascua. No podían quedarse los cuerpos ahí, por eso golpean las piernas de los dos reos que todavía están vivos para que acaben de morir, y a Jesús ya no le golpean las piernas porque ya ven que está muerto y le clavan la lanza en el costado, ¿se acuerdan? Sale agua y sangre y ahí se dan cuenta que él ya está muerto. Entonces lo bajan, un hombre de mucho dinero y de mucha influencia, no podía ser nadie más, ¿se entienda? Estamos hablando de cosas tal cual. Pide que si le pueden dar el cuerpo de Jesús, que es José de Arimatea, y él, ¿verdad? Baja el cuerpo, bueno, con la gente que está con él, y lo llevan, tiene que ser rápido. O sea, capta la idea. Jesús está muriendo aproximadamente a las 3 de la tarde. No sabemos cómo está el tiempo en ese tiempo, pero acá a las 5 de la tarde, 4:45, era absoluta oscuridad. Entonces tenían bien poquito tiempo para preparar. Ellos acostumbraban a preparar el cuerpo poniéndole un montón de especias. Se entienda que su sepultura fue, como dice la Biblia, y fue cumplimiento de testimonio entre los ricos, porque se le ungió con esas hierbas, se le envolvió y se le puso ahí. Tenía que ser rápido. Por eso fue tan cercano. Iba a empezar el Shabbat y ellos ya no podían hacer nada, entonces fue algo apresurado y tenía que ser ahí cerca, vamos a decir, ¿no? Luego, entonces esto está respaldado por arqueólogos de allá. Sí, claro. Ajá. Es muy bonito el lugar porque así lo tienen. Toda la gente que va hace oración, declara que Jesús está vivo, Él resucitó. El ambiente del lugar es como en ningún otro lugar de ahí de Israel. Es precioso, es algo que tú y yo estamos familiarizados con ese ambiente. Quiero que me entienda algo. Usted entra a ese lugar y usted se siente cómodo porque usted conoce la presencia de Dios. Usted sabe cómo sabe la presencia de Dios y ahí se siente en todas partes. Aparte que es un jardín, está hermoso. Entonces pues ves grupos de diferentes naciones, ¿no? De todas las naciones de la yendo tierra. a adorar, porque lo que hacían después de visitar pues era tener una reunión. Ahí hay muchos lugares que están adaptados para eso específicamente, pero a mí me gustó mucho ver la coincidencia, ¿no? De tal vez una manifestación cultural distinta, pero todos estaban de alguna manera gozándose de alabar al Señor porque Él resucitó. Entonces estaban los nigerianos, ¿no? Con sus ropas tan llamativas, por allá los coreanos, por allá los españoles, más tranquilos, no sé de dónde eran, si eran de algún país nórdico, no sé, ¿no? Sí, Alemania o Suecia. Era otro tipo más tradicional, pero a mí me encantó ver esa diversidad porque también estamos esperando, ¿verdad? Ese tiempo
que habla la Biblia también ya en un futuro, pues las naciones estaremos todas juntas, ¿no? Adorando y alabando al Señor. Entonces yo creo que esa fue una pequeña idea, ¿no? De lo que pudiera llegar a ser eso, y eso para mí fue muy impactante también, ¿no? Porque estamos aquí en nuestro mundo, aquí nuestro contexto mexicano, pero realmente hay mucha gente que cree en el Señor y que conoce de Él. Obviamente faltan muchos más, pero me dio mucho gusto que el Señor nos permitiera ver esa diversidad de su pueblo en todo el mundo y que todos tienen ese ánimo, ¿no? De alabar al Señor. Entonces ahí fue la segunda vez que presenté mis respetos delante del Señor en oración y fuimos al evento, y en el evento, bueno, pues a final de cuentas iba a llegar uno de los encargados de las relaciones exteriores de Israel, por situaciones que se les complicaron, mandar a otra persona que no sabía ni a qué iba originalmente, es lo que nos platica, pero este hombre que llegó a mí me impactó mucho porque él había vivido en Colombia, curiosamente, había estado en México, de hecho decía que tenía 2 hijos que eran judíos y 2 que habían nacido en México. Él está totalmente enterado de las cosas. Él nos dijo, eso quiero que tú lo sepas, Él nos dijo que ellos saben perfectamente bien cómo la iglesia cristiana evangélica, porque así le llaman ellos, ¿verdad? Tiene una gran labor, una gran obra, un gran cariño, una gran fe y una gran oración a favor del pueblo de Israel, que Él lo agradecía entrañablemente y que ellos estaban conscientes de eso, y que bueno, pues él estaba impactadísimo, iba por 15 minutos, estuvo 1 hora. Se le presenta, había gobernadores de Colombia fue donde más funcionarios fueron. Había 3 gobernadores de Colombia, había 8 alcaldes de esas regiones, había varios pastores y todos los demás, fuera de Honduras, que también era pastor, pero también estaba delegado por su gobierno, éramos pastores los que estábamos representando a nuestras naciones. Sí, a los pastores de Honduras los delegó el presidente de la nación, ¿no? Entonces los mandó en su lugar. Eso fue algo muy impactante también. Así que el evento fue de mucha relevancia, sí, a ese nivel. Y bueno, algo que el Señor, pues de alguna manera yo sentía mi corazón un poco quebrantado, como les decía, por el asunto de que ninguna autoridad o ningún funcionario de nuestro gobierno, del nivel que fuera, se hubiera animado a ir. El ver a estos gobernadores que llegaron de allá de Colombia, y sobre todo había uno de ellos que si el Señor no lo hubiera llamado como gobernador, yo creo que estaría de pastor o no sé, porque también es un hombre que se ve que está muy comprometido, pero yo le decía, Señor, yo creo que nosotros vamos a ver pronto el día en que nuestras autoridades sean abiertas, ¿verdad? Y manifiesten abiertamente su fe y que aún puedan perder el temor. Yo sé que a lo mejor están ellos temiendo que arriesgan sus carreras o yo no sé, al acudir a un acto así, pero me gustó que estos hombres valientes allá en Colombia vinieron, lo hicieron. De hecho, uno de ellos, de los gobernadores, yo pensé que los 3 eran cristianos y resulta ser que no, y que fue el primero en inscribirse al evento cuando lo invitaron, ¿no? Eso me impactó más. Y él decía y daba testimonio que pues él había estado alejado de Dios, pero que esos días han sido los días más felices de toda su vida, ¿no? Entonces yo dije, Señor, wow, o sea, estás tocando gente de influencia también, aunque sea diferente, ¿verdad? La cantidad de gente de nuestros estados aquí a los de allá, pero al final es gente que está en un nivel de gobierno alto y que se está volviendo al Señor, y dije, Señor, yo quiero esa bendición también ya para nuestra nación, porque urge. Yo sé que has puesto ya gente en algunos estratos, ¿verdad? Pero necesitamos ya gente en esos niveles de gobierno que te amen, que te teman y que quieran hacer las cosas. Pues que se manifiesten a su fe, porque sí están ahí. Así es. Pues que ya tienen que perder el temor de decir, yo soy quien soy. Y que pierdan el temor aún para poder hacer las cosas de manera correcta. Así es. Entonces, bueno, cabalmente cuando me tocó mi turno, originalmente iba a leer el discurso, no era muy largo, sin embargo yo sentí la necesidad de que fuera más espontáneo porque también ya estábamos sobre el tiempo, y bueno, pues a nombre de toda la República Mexicana le pedimos una disculpa al representante del Estado de Israel por no haber hecho esa votación apropiada en el momento apropiado, y bueno, pues le presentábamos nuestras disculpas y nuestro reconocimiento y confiando en que pudiéramos tener algo mejor para el futuro. Póngase en pie un momento, por favor.
Algo que aprendí en este viaje, una de las cosas que aprendí fue que Israel, una vez que recupera una tierra, lo que hacen es trabajar muchísimo para que la palabra que Dios ha dado se cumpla. ¿Escuchó lo que dije? Entonces, si nosotros estamos creyendo que viene un nuevo tiempo, implica que hay obviamente un gran trabajo por delante, porque todo lo que no está bien se tiene que cambiar por algo que sí está bien. Todo lo que estaba corrompido, torcido, destruido, mal o bajo las manos o la influencia demoníaca del diablo por causa del juicio que vino o ha venido, por causa de las malas decisiones que hemos tomado como nación, porque no le podemos adjudicar solamente a un hombre o a un grupo de gente la responsabilidad de algo que nos toca a todos. Por eso es que una persona sí puede representar a una nación, eso me queda muy claro, tanto un hombre que es un presidente con la investidura que tiene, como hablando en el Espíritu, un siervo de Dios ungido por el Señor para trabajar y para hacer la obra, también puede hacer una diferencia y representar a su país. Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, si Dios lo delega y Dios lo pone, lo puede hacer perfectamente bien. Fuimos enviados, fuimos bendecidos, fuimos delegados, representamos al país dignamente, se los puedo decir con toda seguridad, y el Señor ha traído bendición a este país. Dale un aplauso al Señor. La palabra que venía a mi corazón era restitución. Y cuando es un doctor, el doctor que nos estuvo llevando la palabra, que yo creo que en el futuro algún día vamos a tenerlo aquí de visita, seguramente. Dijo que él sentía la necesidad de orar por las autoridades que estaban ahí representadas y que quien quisiera pues también iba a orar por ellos. Y yo dije, yo escuché que decía el Señor, vas a ser ungido en Sión. Y yo dije, sí Señor, aquí es Sión y hoy es el día, vamos a ser ungidos, ¿no? Y entonces pasamos, mi esposa y yo oraron por nosotros y bueno, eso es lo que queremos compartir con ustedes. Pero también le voy a pedir al ingeniero y a Martita, vénganse, no sean malitos, ¿no? Vengan. Ponen una cara así. No, por favor. Sí, ¿cómo no? Ellos nos van a ayudar a orar. Aquí abajo, vamos a bajarnos, sí. Ellos nos van a ayudar a orar. Porque lo que traemos lo tenemos que dar. ¿Cuántos saben que todo lo que recibes tienes que dar? Y si no lo sabes, apréndetelo. Nada nos tenemos que quedar. Si algo me impactó ahora de toda la gente de Israel, es que todo el tiempo te están ofreciendo su ayuda, su beneficio, Mira, yo vi, por ejemplo, eso me impactó mucho, los meseros. Te voy a explicar más o menos. Están sirviendo aproximadamente como unas 6 veces el tamaño de este lugar todos los días en la mañana. Eso significa, ¿qué te gusta? Como unas 1,500 personas todos los días. Imagínate el buffet para 1,500 personas, que no te falte nada todo el tiempo, lleno. Y todavía que estén al pendiente. Yo estaba no sé qué haciendo, buscando y no sé, y de repente se me acercó, porque aparte como Israel es la nación de las naciones, entienda eso por favor. Como todos los judíos estaban dispersos por toda la tierra, ahora que han regresado hablan todos los idiomas. El español no es la excepción. Pues casi todo el mundo vas a encontrar gente que te habla español, ¿no? Si no hablan español, por lo menos inglés. Pero estaba yo y de repente se me acercó el Señor y me dice, lo que usted está buscando está del otro lado. Yo dije, ¿cómo se dio cuenta? ¿Estás entendiéndome? Son 1,500 personas. Y que la gente esté al pendiente de que no te falte nada. ¿No es eso increíble? A mí me dejó una gran enseñanza. Para que vean que luego cuando soy bien exigente ahí con los que me ayudan a servir, y esto y lo otro y aquello, pues ahí estaban esos señores haciendo eso. Todos los días prendían el fogón para sacar pan recién horneado, calientito, salido, así. Te lo están sacando. Yo dije, wow. Y bueno, eso se me hizo increíble. Y que te estén todo el tiempo preguntando, dando, otorgando. Fuimos a hacer visitas técnicas a lugares también de producción masiva de verduras, frutas y demás. Y son tan amables. Nos dio mucho gusto saber que la empresa más importante de irrigación de Israel la acaba de comprar México, unos mexicanos.
Son miles de millones de dólares. Eso nos impactó. Casi todas las empresas tienen representación en México, de las que nos estaban dando, sí, no en otros países, pero en México sí. Y hay una sociedad ahí muy interesante en la frontera norte, porque ellos quieren traer productos frescos a Estados Unidos, pero no los pueden traer desde Israel, entonces lo están produciendo en Baja California y en no sé qué otras partes con sus invernaderos y su tecnología para pasarlas al otro lado. Entonces sí tenemos una relación comercial también importante con Israel y que va en aumento, ¿no? ¿Qué le parece? Puede decir conmigo, cierra sus ojos. Señor, te damos gracias porque eres bueno, santo y poderoso. Gracias, Jesús, por haber pagado el precio en la cruz del Calvario por mis pecados y por los pecados de mi familia y de mi nación. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das como congregación de haber podido formar parte de este evento histórico y poder presentarnos delante de ti. Señor, te pido que traigas de lo que tú has impartido a los pastores, a nuestras vidas, Señor. Que podamos recibir lo mismo que ellos han recibido. En el nombre de Jesús. Amén.